solo es para evacuar dudas concretas. Vamos por la unidad número 1. En esta unidad, ¿les ha surgido algún tipo de duda o consulta que quieran realizar? Digan sí o no, como para no estar perdiendo el tiempo, porque sabemos que estos minutos para ustedes son bastante valiosos y lo pueden aprovechar también repasando. No es obligatorio la consulta, pero a veces es necesario. De la unidad número 1 no hay consultas que realizar. No, profe, dice Lucas. Bueno, ahí está. Pasemos entonces a la unidad 2, si es que no hay consultas. Florencia también dice que no hay dudas. Bien. De la unidad 2, disponibilidades, caja y bancos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Simón. Buenas tardes, Simón. Ahí prendo la cámara. Activa tu camarita, por favor. Activa tu camarita, por favor. Sí, ahí la estoy activando. ¿Qué duda te surgió, Simón? Un poco lento. Quería preguntar sobre las cuentas que integran el rubro caja y bancos, si existe alguna cuenta regularizadora del rubro, digamos. La cuenta regularizadora del previsiones para desvalorización de moneda. Cerrá tu micrófono, Simón. Ahí está, ahora sí. La cuenta regularizadora del rubro caja y bancos es la cuenta previsión para desvalorización de moneda extranjera en el supuesto caso de que el ente poseyera ese tipo de monedas. ¿Esa sería la única, profe? Sí. ¿O hay otra? Sí. Que yo recuerde la única. Sí. Bien, bueno. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? En la unidad 2 no hay más consultas, chicos. En el chat no hay nada. Por favor, si tienen dudas, no se inhiban en preguntar. La consulta es para eso, casualmente. Acá consulta una alumna, María Caligares, y la hoja de arqueo es igual que la planilla de la caja. La hoja de arqueo es, casualmente, como su nombre lo indica, una descripción exhaustiva y detallada de todo lo que uno encuentra al momento de realizar el recuento físico de valores y de toda la documentación que está en ese momento integrando la caja, pero de la cual hay algunas de ellas hay que separar. Por ejemplo, los comprobantes de viáticos, los comprobantes por algún gastos que se hayan realizado y que no corresponden formar parte integrante de caja. Entonces, la hoja de arqueo es aquella donde uno detalla, y fíjate bien, por favor, María, en la diapositiva, está incluso un ejemplo de una hoja de arqueo donde nosotros le ponemos el día y la hora, con precisión, en la cual se realiza el arqueo, y ponemos, supongamos, el dinero en efectivo desagregado por tipo de billetes, las monedas en caso de que existieran, los cheques corrientes o cheques de pago diferido que hubieran ingresado por caja. También podemos tener comprobantes de viáticos, comprobantes de algún gasto que se haya realizado. Podemos tener también moneda extranjera, y que obviamente esa hoja de arqueo es diseñada al final, al momento de que el cajero
hace la pertinente rendición. En cambio, la planilla de caja también está diseñada dentro de las diapositivas que acompañan a esta unidad, tiene otra estructura, ¿no? Tiene otro tipo de estructura. Fíjate bien, por favor, porque está bien detallada ahí en la diapositiva. ¿Quedó claro, María? No, por nada, María. ¿Alguna otra consulta, chicos? No dejen de ver ningún tema del programa, porque está todo estrechamente vinculado. Y eso les va, y en estos momentos lo que ustedes tienen que hacer es tratar de relacionar los distintos conocimientos, porque está, por el principio de la partida doble, está todo estrechamente vinculado. Y este rubro en particular está vinculado con la casi totalidad de los otros elementos que conforman la estructura patrimonial. Bueno, ¿hay alguna otra consulta respecto de la unidad número 2? Si no hay consultas, pasemos a la unidad número 3, inversiones. En el chat no tengo nada. Profe, ¿Sí? quería consultarle sobre lo que es la diferencia entre lo que es el valor llave, que después en las inversiones. No te escucho bien porque hay como interferencia. ¿Se escucha? A ver, ¿podés repetir o escribir en el chat? A ver, ¿podés repetir? Sí, le preguntaba que si podría explicarme cuál es la diferencia entre lo que es el valor llave, que se pone en inversiones, y la llave de negocio, que es el activo intangible. Casualmente vos lo estás admitiendo. La llave, silencia tu micrófono porque si no hace eco y nos desconcentra. Como vos lo estás admitiendo, el micrófono, no la pantalla. La llave de negocio es casualmente un activo intangible. Entonces, eso se debe exponer en dicho rubro. En cambio, el valor llave es el mayor valor que los inversores están abonando por la inversión que casualmente están realizando en algún ente. ¿Por qué? Porque casualmente no es lo mismo una persona que está desde el inicio de la creación de una empresa con todo el riesgo que eso implica, que a lo mejor aquel que luego de 20 años se incorpora a dicha empresa. Se supone que el que está de antes tiene ciertos derechos adquiridos, asumió mucha responsabilidad del riesgo empresarial casualmente, entonces si de pronto se incorpora a la empresa un nuevo propietario porque adquiere las acciones, supongamos, tiene que pagar un mayor valor por encima del valor nominal. Y eso es casualmente lo que contablemente reflejamos en esa cuenta que llamamos valor llave. ¿Sí? Esa es la diferencia. Esta forma parte integrante del rubro de inversión. En cambio, llave de negocio es el activo intangible, que solo se contabiliza cuando de pronto vos compras una empresa en marcha, una empresa que está en funcionamiento, que tiene un mayor valor casualmente por la clientela, el prestigio, la ubicación geográfica, a lo mejor la calidad de los productos con los que se comercializa. No es lo mismo empezar un negocio en cero que adquirir ya un fondo de comercio o una empresa en funcionamiento con todo ese andamiaje de elementos que hacen que se cotice de mejor manera. Entonces eso es lo que se denomina llave de negocio. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, Simón? Sí, quedó. De la unidad número 3, ¿alguna otra consulta, chicos?
¿Profe? Sí. Quería hacer una consulta. ¿De quién habla? Ay, es que mi cámara no se ve borroso, profe. Está activo. María está hablando, Fabi. María Caligares. María Caligares debe ser. Sí, a ver, María. El compañero. ¿Cómo? Sí, con lo que preguntaba el compañero de la llave de negocio, ¿esa está en la RT 18 o en la 21, el tratamiento? Y, a ver, nosotros no le damos con tanto lujo de detalles en cuál resolución están, ni tampoco le vamos a exigir. ¿A qué obedece tu inquietud? Justamente porque no entendía la diferencia, quería profundizar un poquito más. No recuerdo cuál de las dos RT está, Leo. ¿Te acuerdas? No. De todas maneras, ahí tenés en la diapositiva que la llave de negocio es un intangible y tiene su rubro particular. Y lo que tenés que comprender es el concepto nada más. Y eso lo tenés en la RT 9, definido de qué se trata la llave de negocio, cuando vas analizando rubro por rubro. En la 9 está clarito. ¿Sí? No tenés que profundizar en esta instancia, en esta contabilidad básica, María, no tenés que profundizar más nada. A lo mejor tu pregunta me viene porque a lo mejor estás usando materias del área contable de otros cursos, pero nosotros no te vamos a pedir con exactitud cuál es el número del RT. Y como dice la profesora, en la RT 9 está bien explicitada la diferencia. Y la llave de negocio pertenece a un rubro particular, que está incluso segregado del total del activo. Y solo se contabiliza en caso de compra, no la llave de negocio que se genera internamente en la empresa. ¿Quedó claro, María? Bien, bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra duda o inquietud? Vamos entonces a la unidad número 4, crédito. Consultas de este rubro tan importante también. ¿No hay dudas, chicos? Ustedes cuando estén repasando, esto es un consejo que siempre le damos, ustedes agenden al costadito del programa o en una hoja aparte, qué dudas les van surgiendo, porque esto es muy común, que llegamos de pronto a la clase de consulta y se me olvidó lo que tenían en mente preguntar. Entonces, a la medida que uno va repasando la materia, o la va estudiando, va consignando las distintas dudas. Y esto no tan solo para esta materia, sino para todas, en realidad. Una sugerencia que les doy como para que puedan de alguna manera organizarse mejor y sacar provecho de esta clase. ¿Profe? Sí. No sé si se escucha. Profe, yo tenía una duda con respecto a una cuenta. A ver. La cuenta socio, cuenta suscripta, ¿qué vendría a reflejar? Porque yo la tengo, o sea, dentro de como un derecho de cobro de accionistas, pero no sé bien qué refleja. ¿Cómo se llama la cuenta, perdón? Socio XX, que supongo que habrá querido decir cuota suscripta, es lo que le entendí. La cuenta suscripta. No, cuenta no, cuota. No, cuenta no, cuota. Cuenta no, está mal eso. Bien, bien. Claro, pero yo, por ejemplo, tengo que entendido que son los distintos socios, que son cuota social, cuenta aporte, comanditado, comanditario. Entonces, Todo cuenta está suscripta no. supeditado, todo está supeditado al tipo de sociedad de que se trate. Claro, Si sí, estamos sí. hablando de, supongamos, de socios de una SRL o socios de una sociedad de personas,
estaríamos hablando de socio XX cuenta aporte. En el caso de una SRL, socio XX cuota social. En el caso de una sociedad por acciones, estaríamos refiriéndonos a accionistas. ¿Sí? Entonces, esa es la calificación, pero la cuenta no, bien. ¿De dónde viste esa cuenta, Claudia? La había visto en un plan de cuentas. Yo agarré el plan de cuentas y empecé digamos, a clasificar de acuerdo a lo que yo entendía con derecho de cobro, y bueno, me surgió esa duda porque digo, ¿qué reflejará eso? Esa cuenta no existe y les pedimos por favor que estudien de los planes de cuentas que ustedes tienen que ir armando a la medida que cursan materia. La cátedra no ha publicado ni ha difundido ningún plan de cuentas. Y tuvimos una muy mala experiencia hace 23 años atrás, hacia el año 2000, donde han reprobado muchísimos alumnos en virtud de que habían estudiado un plan de cuentas no realizado por la cátedra. Estudien de los libros o estudien de lo que la cátedra como tal les proporciona, y todo el material está en el aula virtual. Por favor, es una recomendación importante porque ninguna publicación en ese sentido ha sido provista por la cátedra. Bien. Y profe, le hago otra consulta con respecto a la cuenta socio, cuenta particular, cuando tiene saldo deudor, ahí sí vamos a incluirlos en derechos de cobro accionistas. Tal cual, en derecho de cobro, o sea, dentro del rubro otros créditos. Claro, y si tiene saldo acreedor como integrante del rubro, del elemento pasivo, del rubro otras deudas. Claro. ¿Sí? Bien. Sí. Bien, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? Traten de estudiar de los libros o del material provisto por la cátedra, por favor. Para evitar inconvenientes. Sobre todo el tema de las cuentas, ustedes tienen un plan de cuentas que vienen, o sea que lo han trabajado en la materia anterior de contabilidad elemental. Y ese plan de cuentas, se supone que ustedes lo tienen que seguir trabajando en básica, completando las cuentas, o incorporando, mejor dicho, las cuentas nuevas que aprenden en esta materia. Y eso los profesores de la práctica se los dicen. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con esas cuentas siempre, no con otras cuentas, porque inclusive hay, con el tema de los libros, autores que son de mucho tiempo atrás, que tienen cuentas que nosotros no estamos usando y que ustedes pueden confundirse con esas cuentas. Exacto. Así que ese es el tema, sobre todo con eso, con el plan de cuentas. ¿Alguna otra duda? Bueno, pasemos a la unidad número 5, bienes de cambio. ¿Qué dudas les surgió este rubro clave? Este rubro es el que les permite diferenciar un plan de cuentas de un tipo de empresa respecto de otra. Porque acá es donde reside o se puede vislumbrar con énfasis el tipo de actividad económica del ente. ¿No tienen dudas, chicos? Profe, tengo una duda en el tratamiento de impuestos, de ingresos brutos. En la filmina dice que las rentas netas tenemos que sumar los intereses. No te escucho bien. Está yéndose a la unidad de pasivo, de deuda fiscal, que si estás hablando de ingresos brutos y determinación del impuesto. Sí, eso cuando veamos esa unidad, ahí lo analizamos bien. Bueno, profesora. Vamos por orden, por favor, chicos, así ustedes también se ubican mejor.
Tal cual acá, a lo que vos te estás haciendo referencia, es en el ítem 2, cuando hace alusión al tratamiento de los gastos relacionados a impuestos e intereses. Y acá lo que tienen que decir sencillamente es que el impuesto al valor agregado es un impuesto que debe estar segregado y no va a formar parte integrante del costo del bien de cambio. A eso está apuntando el tratamiento de los intereses al que hace referencia ese punto en particular del programa. Ahora, ya la temática de impuestos a los ingresos brutos, sí, cuando lleguemos a la unidad de pasivos, ahí la vamos a analizar. ¿Alguna otra consulta de bienes de cambio? Y bueno, vamos a bienes de uso. Sí, después. Profesora, Sí, Simón. yo en esta unidad tengo una duda sobre lo que es el circuito económico del financiero de las depreciaciones. O sea, vi las clases teóricas y quería ver si habría, o sea, lo que explica ahí es suficiente como para entenderlo, digamos. Si no le vamos a pedir más allá de lo que estamos en clase. ¿Vos lo entendiste así como está explicado? No te escucho. Estás muteado. No, le decía que sí entendía, profe. Solo quería saber si había alguna bibliografía para profundizar o algo así. Mira, digamos, ese tema en realidad no es los libros. Eso, digamos, lo sacamos por lógica, por sentido común, atendiendo a lo que realmente sucede, pero yo en todos los libros que he leído en relación a esta temática, ningún autor lo trata así con ese grado de detalle que se lo damos nosotros, donde ustedes tienen que ir viendo cómo esa depreciación que va formando parte integrante del costo del bien, luego se va activando y cómo va de alguna manera replicando en diversos rubros que conforman parte integrante de la estructura patrimonial. De ahí el nombre de circuito económico y de carácter financiero, por la incidencia que tiene en esos aspectos. Pero si lo entendiste así, tranquilo que con eso basta. No le vamos a pedir más de lo que no se le ha dado en clases. Bien, ¿alguna otra duda en relación a bienes de uso? Profe, yo tenía una consulta sobre, me olvidé preguntarle, en bienes de cambio, sobre el costo global, específicamente en una parte de las formulitas donde en la filmina está puesto que el costo global o método por diferencia de inventario se calculaba como existencia inicial más compras menos existencias finales. Sí. Y abajo de cada elemento decía valores históricos, valores corrientes. No entendía muy bien por qué la diferencia entre valores. ¿Me podrían explicar esa partecita, por favor? En la diapositiva decías, ¿sí? Sí, profe. Decía que todo estaba evaluado a valores históricos, existencia inicial, las compras también a valor histórico y la existencia final a valores corrientes. ¿Eso sería como una desventaja de usar este método o por qué hace la diferenciación de valores? No, la desventaja de la utilización de este método es que, si bien es cierto, tiene una gran virtud que es la simplicidad en cuanto al cálculo, la desventaja radica en el hecho de que si de pronto tuviste roturas, alguna avería en la mercadería o de pronto alguna sustracción de mercadería que ha sido robada, eso no queda vislumbrado y se puede dilucidar, sino que directamente como que queda englobado e incidido en esta cuenta.
Por ese motivo es que no es conveniente su utilización y la tendencia ya es que todo esté a través de un sistema de inventario permanente que requiere obviamente haber realizado varios inventarios para que en la medida que se van produciendo movimientos de mercadería, eso se pueda determinar instantáneamente, o sea que en ese mismo instante, en ese mismo momento, vos puedas determinar y tener actualizadas las fichas de stock, o lo que es lo mismo decir, el mayor en la cuenta de mercaderías, ¿sí? A eso está apuntando. Esas son, digamos, por un lado, la ventaja y la simplicidad, pero la gran desventaja es casualmente que queda todo enmarcado en una partida que no es representativa de la realidad. Y nosotros, a nivel contable, lo que tenemos que pretender es que esa información sea lo más aproximada a la realidad. Y si obviamente utilizamos este método, no va a ser representativo de la misma. Por eso es que ya prácticamente esto no se utiliza. ¿Quedó claro, Selene? Sí, profe, sí. Lo otro que vos me estás haciendo alusión de las evaluaciones, eso es una temática que van a profundizar su análisis en contabilidad de segundo año. Y no quiero incursionar en esa cuestión porque, bueno, obviamente nosotros no se lo vamos a pedir y eso lo van a ver en otra materia. Bien, profe, gracias. No, por favor. Igual si se remiten a la primera unidad, lo tienen como ejemplo, inclusive. Sí. Porque obviamente que cuando la empresa compra, registra a valor de costo y eso es un valor histórico. Ustedes saben que es un valor histórico. Ustedes en la primera unidad vieron valores históricos y valores corrientes, y dentro de los valores corrientes vieron varios valores corrientes y saben a qué activo se aplica esos valores corrientes. Y uno de los ejemplos que tienen justamente como valor corriente el costo de reposiciones para evaluar las mercaderías. Las existencias al cierre del ejercicio se evalúan a costo de reposición, que es un valor corriente de entrada. Entonces, eso es lo que te está queriendo decir ahí en la fórmula, nada más. Pero el estudio de todo, como te dice la contadora, no lo va, porque no estamos estudiando evaluación. Sí necesitamos saber algunos conceptos que son los que ustedes han adquirido en la primera unidad. Son conceptos claves para que ustedes más o menos manejen la terminología y medianamente se comprenda todo lo que estamos hablando a lo largo del desarrollo de la segunda parte del programa. Nada más que para eso. ¿Sí? Buenísimo, profe. Gracias. No, por favor. Ese tipo de preguntas está bueno que hagan. Sí, está muy bueno. Es fundamental para que ustedes también se ubiquen y pierdan ese temor y sepan hacia dónde apunta la materia. No podemos exigirle los números de las resoluciones técnicas porque ni nosotros les damos. Estamos en una contabilidad básica, ¿sí? Algo que va a ser los cimientos para seguir avanzando a lo largo de la carrera. Bueno, ¿alguna otra duda en relación al rubro bienes de cambio? En realidad ya estábamos por entrar a bienes de uso, estábamos en bienes de uso. ¿De bienes de uso alguna otra duda? Simón había consultado el circuito económico financiero y es la única consulta que tuvimos al respecto. Sí. ¿No hay más consulta? Pasamos a intangibles. Pasamos a activos intangibles. Bueno, acá entra a jugar la llave de negocio como estábamos haciendo alusión hace un ratito también con Simón, creo. Claro. ¿Qué dudas tienen en relación a este rubro? A ver, Simón. Yo tengo una duda con, digamos, el concepto del auto preoperativo, que no sé si está, no lo encontré en la RT9, pero lo encontré en la 17. Te entrecorta, no te escuché.
¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Le decía que sobre los gastos preoperativos, digamos, o sea, un concepto que, ¿cuál sería un concepto de gasto preoperativo? Un concepto, bueno, gasto, desactiva el micrófono, por favor. Ya lo desactivé yo. Ya está, Fabi. Bien. A ver, gastos preoperativos. Son todos aquellos que casualmente el ente tiene que realizar cuando de pronto está queriendo incursionar en el desarrollo de una nueva actividad. Y que funciona, si esa nueva actividad resulta que va a ser viable, obviamente luego estos costos preoperativos se tienen que cargar a ese activo intangible. Por eso su nombre, preoperativo, son previos al inicio de una determinada operación. De ahí su nombre. No recuerdo, ¿te acuerdas, Julio, qué ejemplo le damos de ejemplo de gasto preoperativo? Sí, un ejemplo de una empresa que, por ejemplo, comenzó con una actividad específica, pónganle en alguna empresa que fabrique o elabore perfumes para damas, ¿sí? Esa sería la actividad principal con la que se inicia la empresa, desarrolla su actividad con esa actividad, funciona esa actividad, y luego de unos años decide incursionar en otra actividad, si se quiere, porque quiere desarrollar un producto nuevo e incursionar en perfumes para caballeros, por ejemplo. Ahí sería adosar a la actividad que ya tenía, una nueva, ¿sí? Y bueno, entonces ahí sí va a tener esa serie de erogaciones en las que va a tener que incurrir para poder poner en funcionamiento o llevar adelante esa nueva actividad. Todas esas erogaciones, te dice la norma contable, que no se las trata justamente como un gasto, digamos, que va a ser imputado al ejercicio, sino que lo vas a tener que considerar como o incorporar como un recurso, como un activo más de la empresa, y la norma te va a dar un periodo de 5 años para que puedas depreciar ese intangible. Ese es el tratamiento contable que tiene. Acá Lucas Matías, en este tema, Leo, consulta, dice, profe, las horas extras desarrolladas por los empleados ¿se consideran gastos preoperativos? Y la de arriba también está en consonancia con esa, profe. ¿Puede explicar cuándo el entrenamiento o capacitación se considera gasto preoperativo? Bueno, eso va a ser así, claro, en la medida en la que ambos conceptos, tanto un gasto de entrenamiento como de horas extra, estén directamente relacionados a la nueva actividad y sean previos a que la actividad comience a ser desarrollada. Hasta ahí la norma permite su activación como gasto preoperativo. Todo lo que tenga que ver o esté relacionado con estos dos conceptos y que sean posteriores al inicio de esa nueva actividad, ya no pueden ser activados como gastos preoperativos, ya van a pasar a ser gastos que van a ser imputados al periodo que corresponda. Así es. Como gastos de esa actividad en este caso. Entonces, la clave está en determinar si es que eso es o no imputable a la nueva actividad. Porque si es algo que ya está relacionado con la actividad que viene desplegando el ente, obviamente que ya no va a ser gasto preoperativo. Entonces ustedes tienen que ir a razonar si es que de pronto se le da para que ustedes determinen si es o no gasto preoperativo, definir si es que realmente tiene estrecha vinculación con la nueva actividad que está emprendiendo el ente. Y eso va a ser el determinante para ver si es gasto preoperativo o no lo es. Y no solamente que esté vinculado, sino el momento en el cual la empresa incurrió en esas erogaciones. Porque como les dije, si es anterior al inicio de esa actividad, sí es gasto preoperativo. Si es posterior al inicio de la nueva actividad, ya no. Tal cual, de ahí el nombre preoperativo. El prefijo pre significa antes, previo. Entonces, hay que ver también el momento en el cual se ha producido esa evaluación. Esas dos condiciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra duda en relación a activos intangibles?
Bueno, si no hay dudas, pasemos a pasivo. Y acá había una pregunta, creo que era de María creo que era. No sé qué querías preguntar en relación al impuesto a los ingresos brutos. No, mi pregunta, profe, era de que también se consideran los alquileres para el cálculo del impuesto, ¿verdad? Sí, los alquileres ganados, porque obviamente generan un ingreso para la ente en cuestión. Forma parte integrante de la base de cálculo, ¿sí? Sí. Bien, esa era mi duda. Gracias. Ah, bien. Sí, esto está vinculado directamente con la determinación de la posición mensual del impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto de en la órbita provincial. Y, profe, ¿las cuentas de contrapartida de los impuestos de los ingresos brutos van al anexo de distribución de gastos? Sí, tal cual, impuesto a los ingresos brutos van en ese anexo. Y es un gasto de comercialización, sin duda alguna. Dentro de ese anexo de distribución tenés dos columnas, un gasto de comercialización y un gasto de administración. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto de comercialización. Bueno, profe, gracias. ¿Sí? No, por favor. En cambio, el impuesto de sellado que claramente está vinculado con la parte administrativa. ¿Alguna otra duda en relación al pasivo? Profesora, Sí. con los impuestos, los demás impuestos que son el impuesto a la ganancia, las tasas municipales, ¿también se exponen en ese anexo? ¿Todos? ¿O solamente? No, el impuesto a las ganancias no se expone en ese anexo. Si vos te fijas en la estructura del estado de resultado que está previsto por las soluciones técnicas, el impuesto a las ganancias se expone por separado en el renglón previo a la determinación del resultado del ejercicio o del periodo. Es más, tenés determinación de un resultado ordinario antes del impuesto a las ganancias, tenés resultados extraordinarios y también tenés resultados del periodo. Entonces, el impuesto a las ganancias se expone en ese renglón. Los otros sí van a formar parte integrante de anexo de gastos. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Profe, el escalafón, había leído en Prioto que aparecía como concepto remunerativo, creo. ¿Qué sería el escalafón? ¿A qué te referís con escalafón? En el rubro de remuneraciones y cargas sociales, yo leí el capítulo de Prioto y aparece como concepto no remunerativo el escalafón. Digo, como concepto remunerativo, el escalafón. ¿Qué sería el escalafón? Mira, el escalafón no es un concepto que forme parte integrante de una liquidación de haberes. El escalafón está haciendo alusión a una estructura jerárquica. Yo tengo un escalafón de personal administrativo, tengo un escalafón de personal de maestranza, tengo un escalafón de personal jerárquico, ¿sí? A eso alude lo que el término escalafón, pero no quiere decir que ese calificativo sea un concepto que utilices dentro de la liquidación de haberes, ¿sí? En la liquidación de haberes, y lo que nosotros les enseñamos, es la relacionada a una empresa de tipo comercial, la del Centro de Empleo de Comercio, que tiene su estructura, con su sueldo básico, con su presentismo y la asistencia, así tal como ustedes lo ven en la planilla de liquidación que nosotros les enseñamos. Y de pronto, si tenemos que evaluar esta temática, lo vamos a hacer en ese sentido, con ese tipo de actividad y con ese tipo de convenio colectivo, porque cada actividad económica tiene un dispositivo, una normativa especial que generalmente recibe el nombre de convenio colectivo de trabajo. Entonces, ustedes lo que han aprendido a lo largo de la cursada ha sido la liquidación de haberes de personal dependiente del comercio.
y nos regimos con ese convenio. Pero, como te vuelvo a repetir, el término escalafón está aludiendo a una estructura organizacional, un agrupamiento de personal jerárquico, personal profesional, personal administrativo, personal de maestranza. A eso está apuntando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Digamos, en algunos convenios con el cargo que ocupa la persona, inclusive hasta con la antigüedad. Entonces, por ahí ustedes van a escuchar decir, bueno, a aquella persona lo ascendieron en el escalafón. Y es porque están haciendo referencia a eso. Es como que pasó de categoría, digamos, como que pasó a una categoría mejor. Lo ascendieron. Buenísimo, profes. Entonces, el sueldo básico estaría determinado por el convenio colectivo del trabajo. Correcto. Ah, bien, así lo Y en el caso del empleado de comercio, ese sueldo básico va a variar dependiendo de la cantidad de años de antigüedad que se le haya reconocido a dicho empleado. No es lo mismo el sueldo básico en personal administrativo, categoría C, con 9 años de antigüedad que aquel que recién ingresa al ámbito del comercio, o sea, alguien que no tiene experiencia en matemáticas. Hay una matriz en donde, en el caso puntual del empleo de comercio, donde uno tiene que relacionar el cargo propiamente dicho con la cantidad de años de antigüedad que se le puede reconocer a dicho empleado. Y eso es lo que va a ir determinando cuál es su sueldo básico. Cuanto más antiguo es, tanto mayor va a ser su sueldo básico. Y muchos convenios tienen ese tipo de matriz. Hay otros convenios en donde tienen un básico constante y por aparte se calcula el concepto de antigüedad. Depende de cada convenio colectivo, pero que ustedes han visto que el del empleado de comercio, el básico difiere o es distinto según sea los años de antigüedad reconocidos al empleado. ¿De acuerdo? Y profe, entonces la antigüedad es un concepto remunerativo también, ¿no? Sí, totalmente, es remunerativo. En realidad todo debiera ser remunerativo, pero lamentablemente tenemos algunos conceptos que no son. Y digo lamentablemente porque eso hace de que el empleado tenga menos aportes jubilatorios, menos aportes de obra social, y que en definitiva a lo largo del tiempo, sobre todo el día que ya tenga para jubilarse, es como que va a incidir en su haber jubilatorio. No debieran existir estos importes no remunerativos porque son, no están blanqueados, no están, digamos, con los descuentos que marca la ley. Pero de que existen, sí, existen. Bien, ¿qué otras dudas? Profe, Sí, Darío. yo quería que me explique la diferencia entre el concepto remunerativo y no remunerativo. O sea, yo lo tengo como remunerativo a aquellos que, digamos, cuando los trabajadores hacen aporte y contribuciones. Y los no remunerativos son aquellos que no llevan aporte y contribuciones. Correctísimo, Darío. Pero nada más, o sea, estaría bien. Y dentro de estos últimos, incluso hay determinados conceptos, como por ejemplo las asignaciones familiares, las vacaciones no gozadas, que no están sujetas a esos descuentos de ley. O las indemnizaciones en caso de despidos masivos. Claro. Son conceptos no remunerativos. Y yo no sé si mi apunte está mal, pero yo tengo como asignaciones familiares, Sí. forma parte de contribuciones. No, son cosas distintas. Vos tenés dentro de la planilla de cargas sociales un concepto denominado contribución por asignación familiar, ¿sí? Ah, contribución. Una contribución por asignación familiar. A hoy las asignaciones familiares ya no son abonadas por el empleador como existía en algún momento. ¿Por qué? Porque hoy el sistema
de pago de asignaciones familiares se canaliza a través del ANSES, ¿sí? Y en realidad esas remuneraciones que el ANSES le tiene que pagar a ese empleado no llevan descuentos de ley. Pero son cosas distintas, Darío, no te confundas. Una cosa es el subsidio por asignación familiar, que hoy lo abona el ANSES, y otra muy distinta es la contribución que el empleador hace en concepto de asignaciones familiares para que de alguna manera aporte o se incorpore al sistema para que el Estado nacional pueda afrontar este tipo de donaciones o de monumentos, nada más que por eso, ¿sí? Son cosas distintas. Son cosas distintas, no la confundamos. Es una cuestión de terminología. Claro, bien, muchas gracias, profe. No, por favor. Bien, me está gustando porque están entrando a preguntar. ¿Qué otra duda? No, profe, tenía una duda en cuanto a qué se refiere en el cuadro de los aportes y contribuciones, donde están los porcentajes. ¿A qué se refiere con organismo recaudador? Es el organismo a quién es el que en definitiva va a recepcionar esos fondos, ¿sí? ¿Quién es el máximo organismo recaudador que tenemos? ¿Sí? La AFIP. Es un ente a nivel, un órgano de recaudación a nivel nacional. Es sobre el cual concluyen la mayoría de los aportes y contribuciones, ¿sí? Y luego AFIP se encarga de hacer la redistribución hacia donde corresponda, hacia la obra social, hacia la ANSES, ¿no? Hay un formulario que ustedes han estudiado, el formulario 931, que es donde concluyen todos los conceptos, tanto de aportes y de contribuciones, y que periódicamente, bueno, obviamente el empleador lo tiene que diseñar, lo tiene que presentar. ¿Sí? Gracias. ¿Quedó claro? No, Sí. por favor. ¿Alguna otra duda o inquietud? ¿De pasivos hay alguna otra inquietud? Pasemos a patrimonio neto entonces. ¿Qué consultas tienen para realizar en relación a este elemento? Profe, ¿la desafectación de las reservas se hace mediante asamblea ordinaria? ¿O mediante qué asamblea es que se hace la desafectación de las reservas? A través de la ordinaria. ¿La ordinaria? De la ordinaria, sí. Ah, bien, gracias. No, con nada. Profe, tenía una duda similar sobre, por ejemplo, cuando se decide en una empresa hacer imputación preventiva de la reserva legal y la facultad, la estatutaria, ¿se hace mediante asamblea ordinaria o extraordinaria? Porque me comentaron que la ordinaria se hace después del cierre del ejercicio. O sea, se hace 2 meses después o algo así. Sí. La imputación preventiva vos la tenés que hacer a fecha de cierre de los estados contables. Claro. Y entonces la asamblea ordinaria se convoca dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de cierre del estado contable. Entonces, obviamente, siempre la imputación preventiva es previo a lo que se decide en la asamblea. Lo que ocurre es que este tipo de imputación preventiva es un mecanismo donde vos, previo a mandar o a reflejar en los resultados no asignados la totalidad del resultado del ejercicio, ya por disposición de lo que dispone la ley general de sociedades y lo que dispuso el estatuto, ya vas separando lo que va a ir a imputarse a este tipo de reservas, ¿no? Y lo demás, bueno, ya
se va a tratar, los demás conceptos se van a tratar en la asamblea ordinaria. Entonces, ¿Ani, para qué estás pensando? Bien, profe. Entonces sería No, mejor no, esa, que sí. ¿no? No te escucho bien, alguien está con el audio encendido y es conversaciones. Silencio. Bien. Perdón, Selene, ¿qué me estabas diciendo? La documentación respaldatoria de la imputación preventiva entonces sería acta de asamblea extraordinaria. No, no es un acta de asamblea extraordinaria, hijita, no. No, es simplemente hacer eso previo a la convocatoria de la asamblea ordinaria. No es que vos convoques a una asamblea extraordinaria para hacer una imputación preventiva. Es un mecanismo que la empresa optó en realizar con el fin de que quede ya reflejado cuál es el valor de ese resultado del ejercicio que se va a imputar a reserva legal y a reserva estatutaria, previo a la convocatoria de la asamblea ordinaria, que es donde se aprueban los estados contables y obviamente el resultado del ejercicio. ¿Se entiende? Y profe, ahora sí. Bien. ¿Alguien más tiene dudas en relación a patrimonio neto? No hay más dudas. Bueno, vamos a tareas previas a la elaboración de los informes contables básicos. Acá hay que ver lo que ustedes ya analizaron en otra materia, contabilidad elemental en relación a una hoja de trabajo muy importante denominado prebalance como punto de partida para la elaboración de los informes contables, tanto reportes contables como estados contables propiamente dichos. ¿Qué dudas tienen? Profe. Sí, Darío. Bueno, mi duda es con respecto a la estructura de lo que vimos en clase. Bueno, sí lo vimos creo, en introducción, pero quiero corroborar si es así. Cuando vemos la planilla de prebalance, vemos 12 columnas, creo que son. Sí, sí. Puede ser que la primera se llama, o sea, la primera 4 sería la planilla de suma y saldo, nada más. Balance de comprobación de sumas y saldo. Correcto. Las otras 4 que siguen son el balance de suma y saldo ajustado. Sí. Tener las columnas de ajustes y saldos ajustados. Y esas 4 de balance de suma y saldo ajustado también se le denomina prebalance. O sea, esa parte nada más es el prebalance. El prebalance ya es íntegro. Cuando vos incorporas incluso las últimas 4 columnas que están referidas a las cuentas patrimoniales, activo por un lado, pasivo y patrimonio neto en la otra, y las cuentas de resultados, egresos e ingresos. Cuando vos incorporas estas 4 últimas, ahí sí, el conjunto de toda esa planilla es la que se califica como prebalance. Esto está bien en la diapositiva de esta unidad. Sí. Está incluso con flechitas, con color y flechitas, para que ustedes se ubiquen y vean hasta dónde llega cada una de esas planillas. Fíjate ahí, por favor, Darío. Bien, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda en relación a esta unidad? Vamos a informes contables, la última unidad. Sí, la última del programa. ¿Qué dudas tienen? A ver.
Profe, ¿el estado de evolución de patrimonio neto solo muestra información patrimonial y económica? El estado De evolución de patrimonio neto. Patrimonial y económica. El estado de evolución del patrimonio neto, como su nombre lo indica, es un estado contable que brinda una información de tipo patrimonial, ¿sí? Porque está desagregado, este gran elemento está desagregado a la información en sus dos grandes rubros, ¿no? Aporte de los propietarios y resultados acumulados. Y también suministra información de carácter económico porque hay un renglón que incluye el resultado del ejercicio o bien del periodo. Sí. Sí, Claudia. Ah, bien, bien. Gracias. No, por favor. Profe, Sí. el estado de situación patrimonial quería corroborar si solo muestra información de tipo patrimonial o muestra Patrimonial y financiera. ¿Por qué financiera? Acuérdense, cuando ustedes estudian en contabilidad elemental o en introducción también incluso, ustedes en la estructura del estado de situación patrimonial tienen a mano izquierda el elemento activo, como sinónimo, como dice Héctor Ostengo, sinónimo de inversión. Y del lado de la derecha, las fuentes de financiamiento, que pueden ser propias o ajenas. La fuente de financiamiento ajena recibe la calificación de pasivo y la fuente de financiamiento propia, el patrimonio neto. Entonces, casualmente, ¿por qué decimos que es de carácter financiero? Porque nos está mostrando cuáles son las fuentes de financiamiento que permiten, de alguna manera, hacer frente a la conformación de ese gran elemento llamado activo, llamado inversión o activo total, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos lo que es recursos, como sinónimo de activo o de inversión, y lo que es fuente de financiamiento, que son los que permiten de alguna manera ayudar a la operatividad de la empresa con la conformación de ese gran elemento activo. De ahí entonces que hablamos de información de tipo patrimonial y financiera. Pues, el estado de flujo efectivo muestra información de carácter financiero, ¿no? Sí, suministra información de carácter financiero, pero ese estado contable, como siempre les decimos, nosotros nos interesa que sepan el concepto y medianamente vean la estructura. Es un estado contable que lo van a estudiar en contabilidad de tercer año, así que no somos respetuosos y no invadimos terrenos de otras áreas, pero es un estado contable que van a ver con grado de detalle en esa otra asignatura. Acá estoy viendo, Leo, que en el chat hay consultas, dice Gonzalo, profe, ¿puede explicar el carácter de información de los estados contables? ¿A qué te referís, Gonzalo, con decir carácter de la información? ¿O estamos haciendo referencia a las características de los informes contables? No me queda clara la duda. Una cosa es las características y otra cosa es qué tipo de información muestra cada uno. Exacto, son cosas distintas. ¿A qué apunta tu pregunta? ¿A las características de la información o al tipo de información que suministran los informes contables o los estados contables? No sé si está Gonzalo presente. Esto lo consulto a las 19. Eso de financiero, patrimonial y económico, ya lo explico, se refiere a qué tipo de información muestra cada uno de los estados contables. Ahí contestó. Ah, bien. Bueno, acá hay otra pregunta, es de Leonela Ortega. Dice, profe, sobre notas y anexos, ¿es suficiente concepto nomás o hay algo más que tenemos que tener en cuenta? Ustedes en notas y anexos, por favor,
hay un trabajo práctico integral que es el último que ven. Por favor, analícenlo. Ahí tienen un ejemplo de cuáles son los estados contables exigidos por los normas contables profesionales y donde tienen detallado cuáles son las notas, la información complementaria que está explicitada en el encabezamiento, en las notas y en los cuadros anexos. A veces les consultamos a los alumnos, y den ejemplos de notas, den ejemplos de anexos. No inventen, por favor. De ahí, de ese trabajito práctico integral, ustedes van a poder advertir cuáles son los ejemplos de notas. Tenemos ejemplos de notas de la mayoría de los elementos, de los rubros que componen esta declaración patrimonial. En cuanto a anexos, hay anexos que son puntuales, ¿sí? Fíjense en ese trabajo práctico y ahí van a poder ver los nombres de los anexos. A modo de ejemplificativo, ¿qué anexos tenemos? Costo de mercadería vendida, el anexo de distribución de gastos, ¿no? Tenemos un anexo de bienes de uso, a modo de ejemplo. Pero por favor no inventen otros que no existen. Profe, entonces así son los nombres, ¿no? O sea, yo sí lo vi, yo lo tengo como anexo de bien de uso o anexo activo intangible. Así se los nombres. Así como figuran en ese trabajo práctico. Ese trabajo práctico casualmente sigue los lineamientos de las normas contables profesionales, por eso que seguimos a modo de ejemplificativo, para que cuando hablemos de cada uno de los estados contables, ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo puntualmente. Y en notas, yo noté que notas, luego cuando, hace la nota se llama notas de Cajibanco, por ejemplo, y empieza a depurar, digamos. Exacto. Pero, el nombre sería así, nota de Cajibanco, por ejemplo. Sí, tal cual como figura en ese trabajo práctico. La nota recibe el nombre del rubro. O sea, si la nota sirve para aclarar la composición del rubro a nivel cuentas. Entonces, si yo quiero saber el rubro caja y banco, qué cuentas están conformando ese rubro, me voy a la nota del caja y banco y ahí voy a tener las cuentas respectivas con su correspondiente importe. ¿Sí? Entonces, la nota no puede tener un nombre distinto al del rubro. ¿Sí? Exacto. Ahí Rosario Dionisio pregunta, dice, profe, se me cortó el audio, entonces, en el estado de evolución del patrimonio neto, solo se muestra información económica y patrimonial. Así es Rosario. Lo económico está dado por ese renglón del resultado del ejercicio, y lo patrimonial porque es la desagregación de cómo está integrado este gran elemento en sus dos grandes rubros: aporte de los propietarios y resultado acumulado. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, con esto concluimos la recogida al programa de examen. Sí. Yo tenía una última duda con respecto a notas del anexo. Quería preguntar si, digamos, en el final sería necesario aprenderse a graficar cada uno de esos anexos que están en las líneas de la cátedra, digamos. No, solo con que se den los ejemplos de nombre, suficiente. Porque ustedes en esta instancia de contabilidad no están haciendo digamos, el armado de los estados contables. Nosotros se lo mostramos con el afán de que vean hacia dónde apunta la materia, a cómo se conforma el estado contable, pero no quiere decir que ustedes hoy ya están en condiciones de elaborarlos por sus propios medios. Esto va a ser algo paulatino, que a medida que vayan avanzando en la cursada van a irlo confeccionando. Así que no hace falta que se aprendan de memoria cómo está conformado cada anexo. No les exigimos eso, solo les pedimos el nombre y les pedimos por favor que no inventen anexos que no existen. Es solamente eso. Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Vayan con el documento, algo para escribir, algo para borrar. Nosotros le vamos a dar las hojas. Sí, Lucas.
¿El estado del resultado brinda una información de carácter económico? El estado del resultado brinda información de carácter económico, ¿sí? Una más, ¿no? Económica. Y no, Lucas, fíjate todo lo que tiene el estado del resultado. Si vos decís, a ver, brinda información patrimonial, ¿dónde estaría la información patrimonial? Tienen que analizarlo, chicos. Eso no está bien. Tienen que razonar, mirar el estado, mirar los rubros, fijarse bien. O sea, no es cuestión de aprender de memoria esto. ¿Sí? Todos los rubros que conforman el estado de resultados son de resultados. No hay patrimoniales. Entonces no podemos decir que va a brindar una información de tipo patrimonial desde el punto de vista de que no hay rubros que de alguna manera brinden ese tipo de información. Y mucho menos financiero tampoco. Así que, sin duda alguna, es de carácter económico nada más. ¿Sí? Bueno chicos, si no hay más dudas, por favor les pedimos puntualidad, letra legible, no se pongan a escribir cosas que no estamos solicitando, porque después les falta tiempo para que realmente sí se pide. Vean bien las consignas, trabajen con precisión, con claridad, ubíquense en lo que se está pidiendo, razonen lo que se está pidiendo. Acá con realidad no se puede estudiar de memoria, son muchas cosas que tienen que ir razonando. Entonces, si ustedes han estudiado todo, tienen todas las herramientas como para poder aplicarlas y llevar al caso razonando lo que se les esté planteando. Así que bueno, nos estamos viendo mañana, Dios mediante, sean puntuales, aprovechen estos últimos tiempos como para hacer esa ejercitación de relacionar una unidad con la otra, y bueno, éxitos, que mejor queremos que les vaya bien. Así que bueno, nos vemos mañana, Dios mediante, si no hay más dudas. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, gracias. Vamos, por favor, nos vemos.